Son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Esa es la nueva edición de Una Nueva Semana con el Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero
ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar de ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Padre nuestro, te agradezco por esta nueva semana. Te pido para bendecir a cada uno que está sintonizando este programa. Y si hay cualquier vacío, cualquier tristeza, que tu palabra sea la fortaleza y el consuelo. Te pido también sanación para los que están enfermos. Cúbrelos con tu maravillosa sangre. Y recordamos a ellos que sufrieron daño a sus hogares por las lluvias de la semana pasada, en Holanda, en Alemania y Bélgica. Pero tengo la confianza que tú, Jehová, que tú siempre estarás en control de todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Vamos, dígaselo. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo
porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo.
hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Sí. Dígaselo usted, rindo mi ser. Sí, hoy te Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, una vez más, pueblo, hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, levante sus manos y dígale: oh, sí, Señor, hoy quiero que hagas tu obra en mi vida. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Oh, sí, Señor, haz tu obra en mí. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Y tenemos un mensaje de la señora Romanda Molina de Bonaire. Ella dice: envíame los saludos para a toda Holanda, Bonaire y Curazao. Y también dice que ahí en Bonaire hace mucho calor. Bueno, aquí estaba lloviendo, pero ahora aquí también hace calor. Pero vamos a tomar un refresco con la próxima canción, especialmente para la señora Romanda Molina. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti,
yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y ahora yo, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti, y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Sí, sé que estás en mí. Y tenemos saludos para Bonaire, déjame ver, para la familia Martinson, también para Ronchi y Magali Richards y toda la familia, para Valeria y Yuri Yanga. También tenemos saludos para Luz Marina Blanco, para Sara Betancourt y Jessica Banario, que nos está sintonizando desde Venezuela. Para ustedes tengo la próxima canción. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida
entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Una nueva semana con el Señor
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Y tenemos un mensaje de nuestro hermano Iván Félida. Está corriendo aquí, mi hermano. Quebrado aquí. Yo voy a 5 kilómetros. Pero no por más. Pero está escuchando y yo se dime fuerza. Ay, hermano, no tengo español mal que va. Dios me llena brígame. Es nuestro hermano Iván Félida. Iván, ¿qué sucedió? Necesito oxígeno. Pero especialmente para Iván, nuestro hermano, tengo la próxima canción y la dedicamos también a un hermano muy especial, siervo de Dios, Raymond María, y también para su esposa. La siguiente canción la vamos a dedicar también a Orlando Ubía y para la familia de Hong y la familia Santiago. Ya, yo tenía una canción preparada, pero ahora no la puedo encontrar. Vamos a ver. A veces tenemos que buscar las canciones, pero la vamos a encontrar. Yo tenía uno preparado. Oh, Myron, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Vamos a poner aquí. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado,
Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Más música. Solo para ti
qué chévere. La próxima canción la quiero dedicar muy especialmente a mi hermano Cedric Solellana, y también a su esposa Geralda y la familia Solellana completo. También la voy a dedicar al pastor Antonio Herrera y la congregación completa de Utrecht Centrum, de Amsterdam Noord y Kampen. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo diré. Morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo iré. Es mi Dios en quien yo confiaré. Él te librará del lazo de cazador, la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, un escudo de alarga de su verdad, y saeta que huele de día te tocará, y cararme a tu lado y 10.000 a tu diestra, más a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has vuelto a Jehová, que es mi esperanza. Babilón. Al Altísimo sobre tu habitación, no te sobrevendrá mal, con sus manos te llevará, con sus ángeles mandará, que guarden en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies, y sus ángeles mandará en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies, y cargarme a tu lado y 10.000 a tu diestra, más a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has vuelto a
Y desde el estudio de Radio Aroma Natural queremos enviar un saludo para Connie y Marilyn Shakutu en La Haya. También para tía Viola, para Johnny y Ren. Ellos nos están sintonizando desde Sueca. Saludos también para tía Mireya y toda la familia Natale en Caracas. Para Mamalí en Curazao y la familia Petronella. Un saludo también para Jan y Clarice Schuitma, para Tito y Ted Plate. ¿Ya? Para ellos tengo la próxima canción. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica todas las naciones, que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les agradezco esta nueva oportunidad que me dan por medio de una nueva semana con el Señor. Todos los hermanos que son responsables de esta misión, igualmente que me dan esta oportunidad de poder transmitir o llevar este mensaje para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. El deseo más grande mío es que podamos, o que puedan ustedes edificarse y puedan recibir esta palabra en su corazón y tratar de ponerla en la práctica. De esa manera podemos crecer, tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Amén. Quiero comenzar con este pequeño mensaje este día lunes. Soy el pastor Antonio Herrera. Yo soy pastor con mi esposa. Estamos plantando una iglesia hispana en la ciudad de Kampen, Holanda. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice que hay algunas cosas que nosotros no escogemos en la vida, tales como nacer. No podemos escoger nuestros padres, nuestro matrimonio, las circunstancias de nuestra educación, morir o el tiempo y las condiciones de nuestra muerte. Estas son solo una de las cosas que nosotros no escogemos, y quiero citar hoy este punto. No obstante, existen cosas que escogemos o decidimos durante nuestra vida, que sí podemos escoger, tales como vivir una vida honesta, ser valiente, tener una vida deshonesta también y ser cobarde. Puede ser usted un buen trabajador porque usted lo decide, como puede ser usted un perezoso. Ser un verdadero cristiano o simplemente un cristiano mundano o un creyente mundano, etcétera, etcétera. Esas son cosas que nosotros podemos escoger hacer o decidir hacer. Decidimos lo que es importante y lo que no es importante. Decidimos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tomamos decisiones cada día en nuestra vida. Si estamos conscientes de eso o no, cada quien juzgue. Pero las decisiones que estamos tomando están formando nuestras vidas y testimonios como cristianos. Es por eso que sería muy importante si nos tomamos el tiempo para considerar y pensar en lo que escogemos o decidimos hacer en nuestra vida. Hermanos y hermanas, lo que decidimos o elegimos va a afectar nuestras vidas integralmente. Amén. Quiero que leamos un texto bíblico que se llama Josué, el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, y dice así: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero llevarles un mensaje que se llama, o he llamado, decisiones que afectan nuestra vida. Y quiero hablar de un primer punto, hermanos, que dice decisiones que afectan nuestro futuro. Cuando tomamos una decisión es muy importante pensar qué consecuencias nos van a traer, qué resultado nos va a dar esta decisión que tomamos. Normalmente escoger el medio para ganarnos la vida no es la decisión más importante,
pero tampoco lo es escoger qué tipo de educación debemos obtener. Tampoco la decisión más difícil de nuestra vida, escoger el compañero ideal para nuestra vida. Pero la decisión que más afecta realmente la vida de un cristiano es qué vamos a hacer nosotros con Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra convicción, con nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida cristiana? Acuérdese que cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, después de obtener los mandamientos de parte de Dios, el pueblo estaba adorando a otro Dios. Entonces Moisés gritó preguntando: ¿quién está del lado del Señor? Vengan hacia mí, dijo él muy claro. Amén. Acuérdense que cuando él bajó, ellos estaban adorando a otro Dios. Perdieron la paciencia, tomaron una mala decisión que naturalmente tuvo un efecto grande en la vida de ellos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32, 25, 26. En Éxodo 32, 25, 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Aleluya, gloria a Dios. Moisés les mandó en ese momento a escoger, hermanos: o adoran a Baal o adoran al Señor Dios de Israel. Cuando la vida de Josué estaba lista para terminar el trabajo de Moisés, mientras Israel estaba instalándose en la tierra prometida, Josué llamó a todas las personas y los desafió con estas mismas palabras: escojan hoy a quién ustedes van a servir. Es una decisión que tenemos que tomar. Escojamos a quién vamos a servir. Escojamos o pensemos realmente la decisión que nosotros hemos tomado o que vamos a tomar. ¿A quién vamos a servir o a quién estamos sirviendo? La mayor decisión que alguien puede tomar en su vida hoy es: ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Es importante pensar en eso. Porque en realidad no hay nada más importante que nuestra salvación y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Esa decisión, hermanos, marca todas las áreas de nuestra vida. Esta es una decisión necesaria. La persona tiene que hacer esto por ella misma. Esta es una decisión urgente y razonable. Tú debes tomar esa decisión, porque esa decisión va a marcar tu futuro. Esa decisión va a afectar tu futuro. No te olvides. Quiero hablar del segundo punto ahora. Mi segundo punto, hermanos, se llama decisiones para su vida personal. Amén. Vamos a hablar sobre ese punto, decisiones para su vida personal. Aleluya. En el texto bíblico no dice que Josué escogió por el pueblo. Escuche bien, en el texto bíblico que leímos de Josué no dice que él escogió por el pueblo. Dice que el pueblo tuvo que escoger en ese momento. Pero fue una decisión que ellos tomaron ellos mismos, perdón. Y eso es lo que Dios nos pregunta a nosotros. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? Como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque esas son decisiones muy importantes para nuestra vida personal. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que tenemos que escoger a quién vamos a servir. Mateo capítulo 6, 24. En Mateo capítulo 6, 24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. La palabra de Dios dice también que el que no está con él está contra él. En Mateo 12:30.
En el Evangelio de Mateo 12:3 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, queridos oyentes de este programa, existen decisiones en la vida que tienen que ser definitivas. O es eso, o es lo otro, pero la decisión hay que tomarla y es decisiva. Aquello es legal o aquello es ilegal. No puedes escoger las dos al mismo tiempo. O tienes que hacer, o haces la voluntad de Dios o no la haces. O es casado o es soltero. Tú no puedes ser casado y soltero al mismo tiempo. Imposible ser las dos cosas. O somos por Dios o estamos contra Dios. La una o la otra, pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. El Señor dice que conmigo, el que no está conmigo está contra mí. No hay terreno neutro en la fe cristiana cuando se refiere al Señor Jesucristo. Amén. Cuando se referimos al Señor Jesucristo como Dios, no hay terreno neutral. O Él es su Señor o Él no es tu Señor. O es usted salvo o usted no es salvo. Las instrucciones de Josué, al pueblo de Israel fueron las siguientes. Nadie puede tomar ciertas decisiones por usted. La tienes que tomar tú mismo. Le dijo al pueblo, o adoráis a los otros dioses. Seguís adorando a fulano, a sutano, pero yo y mi casa adoraremos al Señor de los ejércitos. Entonces tú puedes escoger hoy claramente a quién habéis de servir. Y la buena pregunta para los que somos cristianos, ¿estamos sirviendo a Dios realmente? ¿Él es nuestro Dios o tenemos otros dioses? Josué podía ordenar al pueblo a hacer muchas cosas, pero él no podía forzar a nadie a servir a Dios. Cada persona tiene que elegir a quién sirve. Los profesores enseñan, ellos muestran, lideran, impresionan y hacen lo mejor para dar las mejores aulas a los alumnos en las escuelas. Amén. Pero son los alumnos los que deciden a qué punto aprovechan o asimilan la enseñanza de su profesor y la dirección de su profesor. No hay profesor malo, digo yo. No hay un profesor que sea malo. Hay alumnos que no se deciden aprovechar la buena enseñanza, es diferente. Amén. Yo puedo llevarle un vaso de agua para tomar a alguien que tiene sed, pero él tiene que abrir la boca para poder consumir el agua. Yo no puedo abrirle la boca. Padres y amigos, muchas veces los padres y amigos muchas veces intentan hacer cosas para sus hijos o para sus amigos que ellos necesitan hacer ellos mismos por su cuenta. Y no están haciendo ningún favor. La persona tiene que tomar la decisión de hacer las cosas por su propia cuenta. No puede depender de otras personas. La fe en Cristo Jesús no depende de otra persona, es algo individual. Por consiguiente, las decisiones que tomamos también son individuales. Amén. La buena pregunta es, ¿quién es usted? ¿No hizo eso en algún momento? ¿Quién de ustedes no tomó una decisión en el lugar de otra persona? En última instancia, los hijos tienen que aprender a decidir por sí mismos y también aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. Porque llegará la edad en la que hay que dejarlos tomar sus decisiones solos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Amén. Es muy importante eso, porque las decisiones son muy importantes, importantísimas. Y hay decisiones muy importantes para nuestra vida personal. La gente que quiera crecer, la gente que quiera madurar necesita tomar sus propias decisiones. No puede esperar que los demás tomen las decisiones por ellos mismos. Amén. Quiero pasar ahora a la tercera parte de este mensaje. Y quiero hablar sobre decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Quiero terminar con esa parte. Por favor, estoy hablando de decisiones que afectan a nuestra vida. Hablé en una primera parte que dice decisiones que afectan nuestro futuro. Acabo de terminar la segunda parte que dice decisiones para su vida personal. Y quiero terminar con la tercera parte que dice decisiones urgentes en la vida de un cristiano.
Volvamos a nuestro texto principal, donde Josué preguntó a Israel: escojan a quién van a servir. Entonces, las cosas que a Dios conciernen deben ser decididas ahora, inmediatamente, porque mañana puede ser tarde. Esto es una decisión urgente. ¿Somos cristianos? ¿Estamos viviendo para Dios? ¿O no eres creyente y estás dejándolo todo para mañana? Mañana puede ser tarde. Hay muchas personas que dicen: quiero estudiar primero, hacer mi carrera, tener un buen trabajo y luego entonces yo serviré a Dios. No pierdas tu tiempo. Estás dejando pasar tu oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Son decisiones urgentes en la vida. Aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y servirle a Él. Y luego podemos hacer nuestro trabajo al mismo tiempo también. Podemos hacer nuestros estudios y cualquier otra labor, porque la vida continúa. Pero la decisión más importante, quiero decirte a ti, y que es urgente, es: ¿qué está pasando o qué estás haciendo con Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con su fe? Hebreos capítulo 3, 7, 8. En el libro de Hebreos 3, 7, 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Proverbios 27.1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará porque no sabes qué dará de sí el día. Estos textos son muy claros. Estos textos nos hablan correctamente a nosotros, porque tu decisión sobre la salvación es urgente, porque no se sabe cuándo será tarde. La vida está aquí, en un minuto se va. La vida es como un sueño. Una de las maniobras de Satanás de mayor éxito es llevar a las personas a la muerte sin que hayan conocido a Jesucristo, para que hayan sido salvos. Otra maniobra de Satanás es convencerlos que aún hay mucho tiempo para decidir. Es por eso que personas dicen: aún no, yo quiero vivir un poco más, déjeme disfrutar. Pero aún es hora de ser salvo, te lo digo. Hay que acordarse de todo lo que Dios ha hecho. Josué hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Les acordó todo el pasado, todos los milagros que Dios había hecho con ellos, todas las bendiciones. Y te lo digo a ti en esta tarde: recuerde, si aún está de pie, si aún está respirando, hermano, si aún estás vivo, gracias a Dios, aún es tiempo de tomar una decisión. El mismo pensamiento se aplica a nosotros hoy. Piense en lo que Dios ya hizo por ti hasta hoy y podrá hacer en el futuro en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en las nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos. Ser salvo es un acto personal decisivo, y es la decisión más importante de una persona que una persona puede tomar. No hay nada más importante que la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Por favor, es urgente. Es la decisión más grande que una persona necesita tomar. Es preguntarse: si yo muero esta noche, ¿para dónde voy? Hay solo dos lugares donde el alma de una persona puede ir: va al infierno o va al cielo. No hay término medio, no hay terreno neutral. Y la única manera de subir al cielo es precisamente arrepintiendo de nuestros pecados, tomando la mejor decisión de su vida, pidiendo perdón al Señor Jesucristo por tus pecados, abriendo su corazón para que Él viva en ti y para que Él le dé la fuerza de tomar las decisiones que le quedan aún por tomar, para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué le dijo al pueblo: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Quiero terminar con una pregunta antes de terminar este mensaje. ¿Y usted a quién servirá? ¿Y usted a quién está sirviendo? ¿Ya conociste a Jesucristo? ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya tienes una relación personal con Él? Si no es así, si aún no lo has hecho, yo te doy un consejo. Yo te transmito este mensaje con un solo objetivo: de que tome la mejor decisión de tu vida. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y se acordará de mí. Nunca te arrepentirás, porque Él
murió en la cruz por ti. Él murió en la cruz por todos, por toda la humanidad. Él no murió por unas ciertas personas, murió por todos. Y usted hace parte de ese grupo. Que Dios te bendiga. No olvides de tomar esa decisión. Guarda este mensaje en tu corazón. Póngalo en práctica lo más rápido posible antes de que sea tarde. Soy un pecador, porque vivo sin Dios y sin luz. Ando en sombra de muerte y también no conozco el amor. Soy un pecador, porque nunca me acuerdo de Dios, porque siempre lo malo hago yo, aunque no quiera hacerlo. Quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Que en la vida sin Cristo no hay nada, que en la vida sin Cristo se va como si fuera hierba. Que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador. Pecador, porque vivo sin Dios y sin luz, y aunque tengo riquezas no sé, porque me siento pobre. Soy un pecador, la conciencia me dice que sí, tengo un peso en el alma porque no conozco al Señor. Quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Se va como si fuera hierba. Es que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador.
Sí, ese fue un tremendo mensaje del gran siervo de Dios, el pastor Antonio Herrera, de la congregación La Puerta en Kampen. Y ya casi son las 20:30 en la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Tenemos como media hora más para esa transmisión. Tenemos más saludos y tenemos bendiciones también para Amarrelis de Assets, para Tony y Yvette Johanna. Déjame ver, para Ivy Richards y a Mirko Winkler. Un saludo también para Etlin y Setlin La Cruz. Que Dios les bendiga. Un saludo también va para Armando y Jesse. Para ustedes tengo la próxima canción. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza. Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser. Les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón. Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Y si hoy levantaste quizás con tristeza o sentías un vacío en tu vida, sepa que Cristo puede llenar ese vacío. Porque es algo que entró en mi mente, que a veces olvidamos que con Cristo podemos cambiar cualquier tristeza, cualquier vacío. Podemos cambiar cualquier lamento en gozo. Por eso quiero dedicar la siguiente canción muy especialmente para mi hermana Amaryllis de Asset. Es algo que Dios puso en mi corazón. Hasta
Gracias, Señor, porque ahora tengo tu gozo y tu gozo es eterno. Te adoramos. La próxima canción la vamos a dedicar a Nando y Erika, también para a Gillian, para Kilian, para Kiara, para Juni. Para ellos tengo la próxima canción. Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los manes se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los manes se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Suena, suena, suena. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Y ahora sigue el gozo. Suena, suena, suena. Y estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta del Cristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Arriba, arriba, arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, Dios nos va a bendecir, porque Jehová es bueno.
Saludos también para Mariela y Farruk, para Rebeca, para Aaron, para Alejandra y Marco y Naroa. Saludos también para Gladys Koch y Gladys Carrasco. Saludos también para Geraldo Valle y Judeska Shudreli. Saludos también para Shudrek y para Shubenkli. Y saludos para Shanine y Rienzo. Por ustedes tengo la próxima canción. Pero antes un mensaje. Paz, música. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy un soldado, amén, soldado de Cristo, amén, muy bien armado, amén, y protegido, amén, traigo mi espada, amén, de doble filo, amén, pues su palabra, amén, llevo conmigo y soy un soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, lucho en ciudades, amén, contra tinieblas, amén, y potestades, amén, soy un soldado, amén, de testimonio, amén, hoyo serpientes, amén, y ato demonios, en el nombre de Cristo soy soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Hey, soy un soldado, amén, hombre de milicia, amén, con la coraza, amén, de su justicia, amén, soy un soldado, amén, soy un ungido, amén, rompo ataduras, amén, del enemigo, en el nombre de Cristo soy soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Soy un soldado, tú eres soldado, soy soldado del Padre y del Hijo, ya lo ves, soy soldado, muy bien armado, soy soldado y protegido, soy soldado de su Santo Espíritu, otra vez, soy soldado, traigo mi espada, soy soldado de doble filo, soy soldado del Padre y del Hijo, pero te digo que yo soy soldado, su palabra, soy soldado, traigo conmigo, soy soldado de su Santo Espíritu. Coge tu espada, la victoria es nuestra, da un grito de guerra, un grito de guerra. Coge tu espada, la victoria es nuestra, da un grito de guerra, un grito de guerra. Soy un soldado, muy bien armado, soldado de su Santo Espíritu, y protegido, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra, ya lo ves, soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria
es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dale alabanza a Él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Más música. se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz
nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, 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 Yo quiero ver a todos los hermanos con la mano arriba y haciendo el coro que dice: levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. El diablo no quiere que tú abras la boca. El diablo no quiere que tú abras la boca, porque si abres la boca, ese diablo se enoja. Si tú abres la boca, mi hermanito, ese diablo se enoja. Yo siento el fuego, ahí del Espíritu Santo. Yo siento el fuego, ahí del Espíritu Santo. Si no lo sientes, mi hermano, levanta las manos. Si no lo sientes, mi hermano, te digo, levanta la mano. Óyeme, tienes que levantarle la manita, papá. Tú sabes.
caso a papá, tú sabes. Y yo la lavo de corazón. Yo la lavo con mi voz. Y yo la lavo de corazón, son. Yo la lavo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la lavo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, los pies. Yo la lavo con el alma. Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Recibe la unción de Cristo. Oye, mi hermano, párate de la silla, vamos a adorar a Dios. Ahí no te quedes sentado. Ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, ahí no te quedes sentado. Ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, párate, adora al Señor, alaba. Óyeme, te picó la avispa por no hacerle caso a papá. Te lo dije. Le picó la avispa, te mordió. Le picó la avispa. A mi Señor, a mi Señor. Le picó la avispa. Y ya son las 9 de la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Esto quiere decir que vamos a finalizar. A mi Señor. Sí, para mí fue un gran gozo y un gran placer de servirle esta noche. Que tengan un feliz, una feliz semana, una semana bendecida y hasta la próxima vez. Y vamos a finalizar así. Yo quiero ver a todos los hermanos con la mano arriba y haciendo el coro que dice: levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres. Siempre con las manos levantado a Dios, porque Dios es bueno. La unción de Cristo que se mueve aquí. El diablo no quiere que tú abras la boca. El diablo no quiere que tú abras la boca, porque si abres la boca. Bueno, gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta la próxima vez.